expresionismo es un movimiento pictórico surgido en París, Francia, a mediados del siglo XIX. Fue hasta 1874 que el impresionismo floreció. Un 15 de abril de ese año, un grupo de pintores quiso desafiar la exposición del Salón Oficial de París, realizando una muestra paralela en los salones del fotógrafo Nadar. En total, participaron 39 pintores, con más de 165 obras. Se presentaron bajo el nombre de Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores. Curiosamente, fue una obra del célebre pintor francés Monet, titulada Impresión, Sol Naciente, pintada en 1872, la que bautizó esta corriente artística como impresionismo. El impresionismo rompía con las leyes del academicismo, suprimiendo la perspectiva tradicional, la anatomía clásica y el claroscuro. Los autores de este movimiento rechazaron los colores oscuros para buscar la claridad, la transparencia y la luminosidad. El tema principal fue la vida popular. El realismo es un movimiento cultural que aparece en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia de las circunstancias sociales de la época, la consolidación de la burguesía como clase dominante, la industrialización, el crecimiento urbano y la aparición del proletariado. En principio, es una reacción contra el idealismo característico del romanticismo. Según una definición de la época, el realismo pretende la reproducción exacta, sincera, completa del ambiente social y de la época en que vivimos. Esta reproducción debe ser lo más sencilla posible para que todos la comprendan. El realismo en las artes tiende a representar personajes, situaciones y objetos de la vida cotidiana de forma verosímil. Tiende a descartar los temas heroicos en favor de temas más neutros, pegados a la tierra. El expresionismo fue una corriente pictórica que nació como movimiento a principios del siglo XX, entre 1905 y 1925. Es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. El dadaísmo surgió en Zúrich, Suiza, entre 1916 y 1922. Hugo Ball y Tristan Tzara se hicieron notar como fundadores y principales exponentes. El movimiento creció y rápidamente se extendió a Berlín y a París. Uno de los motivos que llevó al surgimiento del Dada fue la violencia extrema y la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial, rebelándose contra el statu quo, las convenciones literarias y artísticas y rechazando las convenciones de la sociedad aburguesada, que consideraban egoísta y apática. El surrealismo es un movimiento artístico y literario, surgido en Francia a partir del dadaísmo. En la década de los años 1920, en torno a la personalidad del poeta André Breton, propone una solución que garantice libertad. Tiene como meta encontrar una mediación entre el arte y fantasía, y unir el arte romántico con el revolucionario. Esta vanguardia se nutre de todas las técnicas. Lo no racional es la base, donde el inconsciente predomina, y se utiliza la psicología del sueño como inspiración onírica. El fauvismo fue un movimiento de origen francés que se desarrolló entre 1904 y 1908 aproximadamente. El importante Salón de Otoño de 1905 supuso la primera exhibición para el grupo, cuyo objetivo era lingüísticamente la síntesis forma-color. No se buscaba la representación de los objetos inmersos en la luz solar, sino la de las imágenes más libres que resultaban de la superposición de colores equivalentes a dicha luz. En efecto, los fauvistas consideraban que mediante el color se podían expresar sentimientos. Henri Matisse fue uno de los mayores representantes de esta vanguardia. El cubismo
nace en Europa en 1915. Es una vanguardia que resalta la lógica y la ciencia, aplica la geometría a las artes plásticas. Tiene la tendencia de la superación objetiva de la subjetividad. Busca la deformación a través del tono, la línea y el color. Los cubistas se oponían al impresionismo, ya que lo veían como ignorancia y frenesí. El cubismo analítico se caracteriza por la descomposición de la forma y de las figuras en múltiples partes, todas ellas geométricas. El objetivo es examinarlas y ordenarlas por separado. Es el cubismo más puro y el de más difícil comprensión. Al cubismo analítico le sucede el cubismo sintético, que es la libre reconstitución de la imagen del objeto disuelto. El objeto ya no es analizado y desmembrado en todas sus partes, sino que se resume su fisonomía esencial. La síntesis se realiza resaltando en el lienzo las partes más significativas de la figura, que serán vistas por todos sus lados. El abstraccionismo. Esta corriente artística da un papel muy importante a la forma y el color, generando un aire de la libertad en la creación y el arte como un fin en sí mismo. La vigencia moderna de esta tendencia surge con el artista ruso Vasily Kandinsky, en 1910, cuya característica principal de este artista es que no descompone las imágenes como los cubistas, sino que imprime a sus obras un impetuoso sentido del color. La abstracción lírica o cromática es la que utiliza la función expresiva y simbólica de los colores y del ritmo producido por la relación entre ellos para manifestar los procesos emocionales mediante la pintura, cuyo máximo representante es Kandinsky. La abstracción geométrica, por el contrario, utiliza la simplificación y el rigor matemático de las formas y los colores, en un ritmo estricto y una ordenación calculada. La Bauhaus es la escuela de artesanía, diseño y arquitectura, fundada por Walter Gropius en Alemania, en 1919. Tiene una ideología con bases científicas y aplica el cubismo a la arquitectura. Tiene como meta disminuir la diferencia entre ricos y pobres por medio del arte y la artesanía. Esta escuela es una muestra de la rebelión de las artes menores contra el arte puro. En esta escuela se imparten cursos de 3 años y medio, en el que se enseña teoría del arte, técnicas y enseñanza formal. Al graduarse, se recibe un grado académico de artesano. Su teoría de la forma dice que el producto debe ser hecho par y por la medida con la que busca una conexión entre el usuario y el objeto. La enseñanza era de tipo democrática. Los profesores y alumnos contribuían en los proyectos. Los que eran prometedores se producían para ser vendidos. Se buscaba que los objetos fueran de alcance suprahistórico e internacional. Las 3 fases de la Bauhaus fueron: la revolución tipográfica. Esta debía ser fácil de leer y de entender, donde solo tenían lugar las formas básicas y se eliminaron las mayúsculas. La publicidad, donde se utilizaban las imágenes de impacto por medio de fotografías, figuras y letras de molde. El teatro, que buscaron separar del ballet y del circo. El futurismo es un movimiento literario y artístico que surge en Italia en el primer decenio del siglo XX. Proclama el rechazo frontal al pasado y a la tradición, defendiendo un arte anticlasicista, orientado al futuro, que respondiese en sus formas expresivas al espíritu dinámico de la técnica moderna y de la sociedad masificada de las grandes ciudades. El rayonismo es un movimiento artístico ruso, creado alrededor de 1910, y es conocido por ser una de las primeras manifestaciones del arte abstracto. Se basa en la observación de los rayos solares, analizando la luz, las inflexiones luminosas que se cruzan entre sí. Intenta plasmar la percepción de los rayos que emanan del objeto y la propagación rápida y simultánea de la luz, deformando la realidad y convirtiendo el color en el tema central de la obra.
La intención del neoplasticismo es representar la totalidad de lo real. Expresas la unidad de la naturaleza que nos ofrecen apariencias cambiantes y caprichosas, pero que es de una regularidad absoluta. Sus principales características son la búsqueda de renovación estética, planteamiento totalmente racionalista, estructuración a base de una armonía de líneas y masas coloreadas, rectangulares de diversa proporción, siempre verticales, horizontales o formando ángulos rectos. Se utilizan pocos colores y empleo de fondos claros. El pop art es un arte para la cultura del consumo, que inicia en la segunda mitad de los años 50, pero se consolidó como tendencia en los años 60. Es la asimilación artística del lenguaje, las técnicas y la iconografía de la sociedad. El arte pop es comúnmente interpretado como una reacción a los entonces dominantes ideales del expresionismo abstracto. Se caracteriza por el empleo de imágenes de la cultura popular, tomadas de los medios de comunicación, tales como anuncios publicitarios, comic books, objetos culturales mundanos y del mundo del cine. El hiperrealismo fue un movimiento cuyo objetivo era conseguir el mayor parecido posible con la realidad, hasta límites nunca alcanzados anteriormente. Es por tanto una vanguardia de alto poder técnico y de una meticulosidad exagerada en su ejecución. La fotografía fue su principal competencia, aunque siempre trató de distanciarse produciendo imágenes que no pudiesen ser fotografiadas, escenarios imposibles, ángulos forzados, con lo que consiguió su propio terreno en el arte.